¿Qué tal, amigos de Programación Alternativa y Lato Sensu? Bienvenidos a otra edición más. El día de hoy, como todas las semanas, tenemos un invitado muy importante, muy especial y que nos va a dar todo el contexto y panorama sobre un tema que pues es muy interesante porque todos lo consumimos, todos estamos cerca de ello, y él es Fernando Martínez del Moral, colaborador de Grupo Rigel, un grupo de música que pues más o menos va a explicar un poquito acerca de eso. Él es escritor y cantautor y compositor. Y bienvenido, Fer. ¿Cómo estás? Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Javier. Bienvenido. Pues estoy muy contento de estar aquí con ustedes. No, gracias a ti por tomarte el tiempo de venir a nuestro programa. La verdad es que pues tenemos muchas experiencias de muchos tipos, ¿no? Pero la música siempre siento que es como de esas cosas que llenan el alma y no tenemos mucha gente que venga y nos platique de eso aquí. Cuéntanos, sabemos que hay un acercamiento por parte familiar para ti hacia la música. ¿Cómo fue para ti encontrar la música? Pues fue gracias a mi papá, ¿no? Mi papá, pues desde muy pequeños, pues nos llenó de mucha música, sí, ¿no? Ahora sí que en la casa, en el hogar. Y pues escuchaba varios géneros. Obviamente, pues la música mexicana, el rock en inglés, balada, pues lo que se escuchaba también en aquella época, música folclórica latinoamericana, y pues grandes cantantes, ¿no? Sí, conocidos de la escena musical mexicana a nivel nacional e internacional. Y pues eso fue con lo que crecimos, ¿no? Dentro de nuestra familia. Y él tenía un gusto por el canto y tocaba la guitarra. Y le gustaba tocar la guitarra, cantar canciones. Él tenía una voz tenor muy bonita. Y sí, pues eso fue toda como que una influencia, ¿no? Esa fue mi primera influencia de mi vida, ¿no? Y fue lo que yo creo que me inclinó a decidir dedicarme a la música. Ahora eso está muy padre porque muchas veces los sueños de los hijos son coartados por los padres, ¿no? Y que tú hayas encontrado inspiración en tu papá es algo muy bonito porque supongo y tengo pues testimonio de que pues él apoyó mucho esta parte para ti, ¿no? Sí, al principio fue complicado. De hecho, él se dedicó a la industria y sí, quería para mí pues que tuviera la opción de elegir entre la música o la ingeniería, ¿no? Sí. Entonces, pues yo le dije, papá, es que yo no sé nada de lo que es ingeniería. Dice, no, pues se empieza por algo, ¿no? Sí. Entonces, él me empezó también, como se dedicaba a la industria, me empezó a aportar un poco de ese tema, pero yo, sinceramente, ya había decidido desde muy pequeño que lo mío iba a ser la música, ¿no? Y sí, entre otras cosas, pues hice, yo estudiaba y trabajaba, ¿no? Y en las vacaciones le pedía a mis papás que me dieran permiso de meterme a un taller de hojalatería o un taller mecánico para trabajar y para inmiscuirme en lo que mi papá, de alguna manera, no, me quería perfilar, ¿no? Hacia la ingeniería, ¿no? En la ingeniería, exactamente, ¿no? Y pues sí, le tomé gusto a eso. Yo me dediqué un poco a la parte automotriz y pues ya iba como que encaminado, ¿no? Hacia eso, pero no dejaba la música. O sea, la música yo la tenía siempre en mi vida, ¿no? Como un complemento. Es más, hasta luego a veces a los trabajos me llevaba mi guitarra sí, y ahí estaba con mi guitarra y en los ratos libres me ponía pues a practicar o sacar algunas canciones, ¿no? Entonces, hubo punto álgido entre mi papá y yo en que le dije, papá, sabes que yo me quiero dedicar a la música. La verdad ya le busqué a la cuestión de la ingeniería y no me llama la atención. Dice, ¿cómo crees? Yo tenía en ese entonces 18 años. Dice, es que Fernando, me dice mi papá, Fernando, tienes que pensar muy bien porque la música se empieza desde muy pequeño, ¿no? Sí. ¿Tú ya tocabas ahí algún instrumento? Yo ya tocaba la guitarra. Y cantaba un poco, ¿no? Uh-huh. No, sinceramente no sabía qué nivel tenía en esa cuestión porque nunca jamás me había metido en una escuela de música. Uh-huh. Claro.
Entonces, mi papá, pues ahí se puso así como que, yo creo que a girar, porque dice, ¿qué va a hacer de este Fernando que no se decide ni por uno ni por lo otro, y lo otro ya no es opción para mi papá, ¿no? Sí, claro. Y yo dije, no, papá, pues yo creo que lo voy a poder lograr, ¿no? Entonces, fue cuando decidí que iba a dejar todo por la música. Uh-huh. Fue una decisión, pues la verdad que no me arrepiento de ello, y pues es lo que pues ya llevo hasta ahorita 22 años en esto de la música. ¿Estudiaste música en alguna escuela? Estudié piano y solfeo en la Casa del Arte de Xochimilco, ¿no? Esa fue como que mi primera formación formal. Y después intenté entrar a la Escuela Nacional de Música, uh-huh. y pues no vi posibilidades de poder entrar ahí por mi edad y por todo lo que conllevaba, ¿no? Y después también investigué en la Superior de Música, pero después me di cuenta de que o sea, eran alternativas, ¿no? Y que eso, desde mi punto de vista, una condición académica no iba a definir mi vocación, ¿no? Entonces, sí, no sé qué tan buen músico seas, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, pues me fui por la libre, ¿no? Y al principio fue muy difícil porque, pues sí te encuentras con gente muy, muy preparada, muy, muy profesional, y también gente que, pues, sinceramente, pues también le falta calidad. Y empecé a visualizar, ¿no? Empecé más que nada como que a ser un observador de estos ambientes, y dije, bueno, pues voy a tratar de formarme, ¿no? Y a estudiar lo que yo necesito, ¿no? Porque pues finalmente pues somos individuos que requerimos cada uno pues distintas posibilidades para poder pues empeñarte en lo que realmente te gusta y que es tu vocación, ¿no? Sí. Y ese fue mi caso, ¿no? Así me he formado, ¿no? Sí. Me he formado, y afortunadamente he compartido escenario con músicos de muy buen nivel, ¿no? Músicos mexicanos que han tocado a nivel internacional con orquestas y grupos importantes, y pues estamos ahí, ¿no? Estamos ahí trabajando en esa condición, y pues me gusta porque pues finalmente pues uno como profesional nunca termina de aprender, y siempre es estar preparándose, ¿no? Preparándose y buscar alternativas y opciones, y creo que el profesional siempre debe estar abierto, ¿no? Tanto a aportar como a dejar que lo aporten, ¿no? Sí, y eso es importantísimo para seguir aprendiendo, contribuyendo, y pues crear los propios hábitos que cualquier profesión o disciplina requiere, ¿no? Que en este caso pues es mucha disciplina, ¿no? Hábitos hábitos de estudio, hábitos de investigación, ¿no? Más que nada para poder, pues en mi caso ya como compositor, pues eso es lo que yo me proporciono en ese sentido, ¿no? Porque sí es una búsqueda de herramientas, ¿no? que uno necesita, ¿no? Y pues al principio pues era también eso, ¿no? O sea, ¿en qué instrumento me voy a definir, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿Hacia dónde va dirigida mi vocación, ¿no? Ahorita sí soy cantante, soy instrumentista también, pero al principio nada más tenía un solo instrumento, que creo que es el instrumento más popular en todo el mundo y que en cualquier casa puede haber, que es una guitarra. Sí. Y pues eso fue con lo que yo crecí, con una guitarra. Y después tuve la oportunidad de empezar a aprender a tocar batería, uh-huh, con un vecino que era muy buen músico, ya fallecido, y tocaba en una marimba orquesta. Él tocaba batería, y él me proporcionó ese instrumento, y pues también es otro mundo, ¿no? Dentro sí, de la música. Y después, en uno de los talleres donde yo iba a aprender pues técnica automotriz, me llevaba mi guitarra, y en los ratos muertos pues me ponía ahí a practicar, y llegaron unos creo que eran clientes del dueño del taller, y vieron que estaba yo tocando la guitarra y me invitaron a tocar. Dice, oye, ¿no quieres entrar a un grupo? Me dijeron.
Pero pues es que no sé tocar. Yo dije, no, nosotros te enseñamos. Es que vemos que si tienes condiciones, pero vas a tocar el bajo. Le digo, no, ni tengo bajo, ni sé qué es ese instrumento, ¿no? Uh-huh. Y me invitan a tocar y dije, pues voy, ¿no? O sea, a lo mejor en otra situación no lo hubiese hecho, pero gracias a la voluntad que yo ya había creado dentro de mí de que pues me iba a dedicar a la música, fui. Y pues es otro instrumento totalmente, ¿no? O sea, la guitarra y el bajo son dos instrumentos distintos. Y empecé y hasta que les dije, bueno, si me prestan el instrumento y me dejan practicar y estudiarlo, pues tal vez pueda yo tocarlo, ¿no? Y sí, como fue, ¿no? Entonces, de hecho soy bajista gracias a esa experiencia. A esa experiencia. Yo te iba a preguntar, ¿cuál fue tu primera experiencia laboral ya en la música? ¿Cuándo fue que recibiste algo de dinero por tocar? Pues precisamente con esos muchachos, era un grupo versátil de esos grupos para fiestas. Sí. Y consiguieron presentarnos en algún lugar que se llamó El Rayo, que estaba ahí por Avenida Tláhuac. Era un lugar donde tocaban orquestas de salsa, cumbia, y de muy buena internacional. Ya no existe ese lugar, desafortunadamente. Creo que ya los lugares así que quedan como Mambo Café y esas cosas. Ajá, exactamente. O como La Maraca, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese lugar apoyaba a las bandas emergentes, y recuerdo que nos daban boletos para invitar a la gente, y de ahí sacábamos nosotros una remuneración. Y pues entonces habíamos acordado ya la fecha de la presentación, habíamos ensayado, yo estaba muy contento y seguro de todo eso, y cuando llegamos al lugar hacemos el sound check, bajamos el escenario para esperar nuestro turno a subir, y dice, ya vamos a empezar. Entonces veo que los muchachos empiezan a subir, y yo voy subiendo por la escalera, y sentí un nudo horrible en el estómago, así, que se me doblaban las piernas, y dije, ¿qué me está pasando? ¿No? Fue una sorpresa para mí increíble, nunca había sentido eso. Me quedé inmóvil ahí en la escalera hasta que volteé al amigo y dice, ya, súbete. Sí. Y pues ya como pude me recompuse, me subí, y ya cuando me puse el instrumento, como que se me quitó eso, ¿no? Esa sensación que sí, la verdad fue muy desagradable. Que pues claro, fueron los nervios, la incertidumbre, tu primera vez tocando para público, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y en un escenario pues profesional. Yo tendría ahí como 18 años, ¿no? Como 18 años tendría ahí, pues terminé de tocar y fue una de las experiencias más agradables de mi vida, y aparte de que nos pagaron, pues dije, pues, perfecto, ¿no? Es un trabajo. Es un trabajo. Me estoy divirtiendo y gano dinero por eso. Exactamente. Una vez un baterista profesional me dijo que lo mejor que le pudo haber pasado también es el haber empezado. Me dijo que yo creo que todos deberían empezar tocando así, en eventos como fiestas, bodas, ese tipo de grupos que se hacen en ese tipo de eventos. Me dijo, porque aprendes mucho, porque es muy versátil. El cambio de música es todo el tiempo y tienes que estar cambiando ritmos y todo eso. Y me dijo, es lo que más te puede ayudar cuando vas empezando en este medio ya dedicado. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, la formación académica es importante, pero a la práctica tiene muchos sesgos, ¿no? Entonces yo creo que, como tú bien dices, es que el músico ejecutante se vaya definiendo conforme va aprendiendo y conforme va practicando, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy modelando un taller que se llama Time, que es taller de expresión y apreciación musical, que precisamente habla de eso, y es para todas las edades, y es para tanto músicos profesionales como los que van comenzando, ¿no? Entonces, ese taller precisamente trato de que se comparta una experiencia tanto escénica, también con otras, va vinculado con otras áreas como son el teatro, ¿no? Por ejemplo, para que cada persona se vaya interiorizando y vaya teniendo esa sensibilidad que se necesita para poder, en caso de tocar
como solista, pues poder expresar lo que se tiene que ejecutar, o a nivel grupal, pues tener la comunicación, ¿no? Tanto auditiva como sensorial, para poder unificar todas esas posibilidades y poder darle al público pues una experiencia musical pues agradable, ¿no? Sí, creo que muchas veces todos consumimos este tipo de contenidos, como la música, como el cine, como el arte, como el teatro, pero no entendemos por qué nos transmiten lo que nos transmiten, ¿no? Simplemente lo sentimos, pero no vamos más allá al fondo, decir por qué me hace sentir esto o por qué lo visualizo de esta manera, ¿no? Creo que esta parte también es importante. ¿Cómo te educas tú como músico para apreciar desde un punto de vista técnico y profesional a la música? Pues primero que nada, pues yo aprendí a ser muy observador, ¿no? Muy observador de todos los ambientes. Sí. Yo he trabajado para todo tipo de público aquí en el país, y pues cada persona, como tú mencionas, tiene sus propias necesidades y tiene una percepción individual de lo que le puede aportar algún tema en específico o género de la música, ¿no? Entonces, lo que yo trato de hacer es que escojo, por ejemplo, un repertorio a ejecutar, y sé qué tipo de sensación tiene esa música, ¿no? Uh-huh. De hecho, pues escogemos, enumeramos los temas. A veces hay lugares en los que decimos como grupo, mira, vamos a empezar con ese tema, porque ese tema tiene mucha energía, uh-huh, y tiene un mensaje fuerte pero positivo, ¿no? Entonces, sí, para empezar a abrir a la gente y que la gente ponga atención y se empiece a generar un vínculo, ¿no? De interlocución sensorial, emocional, auditiva, ¿no? Entonces, ya empezando con esa, pues ahora sí que primera escena, empezamos a analizar qué seguiría para el siguiente tema o la siguiente parte de la presentación, ¿no? Entonces escogemos temas que tengan pues algo que te haga sentir agradable, algo que te saque un poquito la adrenalina, ¿no? Por ejemplo, que es el caso de la música bailable, por ejemplo, ¿no? Que la gente escucha un ritmo guapachoso y se levanta y a bailar. Entonces eso genera un estado de bienestar y pues obviamente una química corporal que hace que la gente pues se adentre, ¿no? Y pues esa es una esencia humana, ¿no? O sea, la expresión propia del ser humano pues es sensorial, y nosotros como artistas pues tenemos esa tarea de poder proporcionar eso para pues cooperar al bienestar de los sentidos, ¿no? Por así decirlo. Sí, vi que una vez decían que la música conecta mejor con la persona cuando van a los beats por minuto del mismo latido del corazón. Sí, sí, exactamente. O sea, es que hay muchas músicas, ¿no? Sí, hay muchas músicas, y de repente yo he escuchado, yo como compositor pues he escuchado muchas músicas, y también hay un estudio de investigación. Por ejemplo, en México había música de la Revolución, ¿no? Que contaban historias, ¿no? Uh-huh. Heroicas o de amor de la soldadera o del soldado caído y todo eso, ¿no? Entonces, pues uno va como que escuchando eso y por ejemplo, si el tema es como acabo de mencionar, como de heroísmo, como que te hace sentir un estado como de orgullo, ¿no? Sí. Y de reconocimiento de tu entorno, como en este caso como mexicanos, ¿no? Sí. Y también de cómo vivían el amor en aquella época, con eso que acabo de mencionar, ¿no? De la soldadera, el soldado caído y todo eso. Entonces, todo eso a mí me ha nutrido como para entender nuestra idiosincrasia y poder aportar, ¿no? Lo que, en mi caso, ¿no? Porque pues hay gente que pues nada más va a entretenerse con la música, ¿no? Sí. Y hay géneros y subgéneros musicales. Entonces hay de muy buena calidad y desde el punto de vista de muy buena calidad, ¿no? Uh-huh. Entonces pues hay géneros que exacerban condiciones
del humano, pues adversas a un sentido de bienestar. Entonces, como tú lo acabas de decir, eso de los beats, ¿no? Por minuto para adecuarlo al sentido del ritmo del corazón y todo eso, eso sí es cierto, ¿no? Entonces, si tú ese beat lo bajas más lento, entonces te pone en otro estado de ánimo, ¿no? Sí. Pero si tú lo aceleras, cambia tu estado de ánimo, ¿no? Eso tiene mucho que ver en el sentido de la rítmica de los temas, ¿no? Para la experiencia sensorial. ¿Cuál crees que es hoy el panorama de la música en México? Porque bueno, estamos viviendo en una época donde el reggaetón y la electrónica es lo de hoy, y casi todo se hace ya con computadoras, y como que esa parte pues artística, musical, de talento se está perdiendo mucho. A lo mejor es más comercial, más vendible, más bailable, pero se están perdiendo muchas otras cosas que pues la música contemporánea previa a eso sí tenía, ¿no? Pues mira, el otro día estaba platicando con mi hermano, que también es músico. Sí. Y dice, pues, me puso un ejemplo de esos llamados memes, ¿no? Entonces, donde está la construcción de una computadora o de un estudio, home studio que le llaman, ¿no? Estudio casero. Y una guitarra, ¿no? Entonces la guitarra, desde que nace como guitarra eléctrica, por ejemplo, no ha cambiado, ¿no? En toda esta era. La música hecha por computadora tiene sus ventajas para ciertos rubros, ¿no? Acabas de mencionar, por ejemplo, el reggaetón. Una vez fui a tocar a Veracruz y yo estaba así como que medio liado con lo del género del reggaetón, ¿no? Sí. Pero estaba tomando un café ahí en la playa y pusieron un audio y pusieron un reggaetón con una letra, pues me parecía como que muy coherente, te hacía pensar, y dije, bueno, eso es muy buen reggaetón. O sea, hay muy buen reggaetón. Entonces yo creo que la condicionante para saber qué es lo que nos conviene es tener un sentido crítico, ¿no? Crítico, y decir, bueno, esto sí me genera un bienestar en el buen sentido, y esto, la verdad, como sociedad, pues la verdad no nos aporta, ¿no? Pero depende de lo que uno quiera consumir, ¿no? Entonces, sí. en mi caso, como artista, sí, la verdad es que luego sí, a veces sí lo he dicho, que muera el reggaetón, ¿no? Pero en virtud de pues llamar la atención de la gente, ¿no? Sí. Y digo, no, ¿por qué dije eso, no? ¿Por qué dije eso, no? Porque la verdad es que sí hay buen reggaetón y hay mal reggaetón, ¿no? Así como hay buena música mexicana y hay mala música mexicana, ¿no? O sea, sí. Yo me he encontrado que hay esas dualidades, ¿no? Entonces, ya depende de lo que uno quiera elegir. Y en mi caso, pues yo lo que trato de hacer es compartir un sentido de bienestar y de conciencia para que la gente, pues, tenga esa experiencia, ¿no? Tenga esa experiencia, y pues a veces yo sé que luego hay parte de la sociedad que no tiene las condiciones para ir a algún lugar a ver una presentación por su eje de vida. Pues nosotros como artistas tenemos una responsabilidad, en mi caso, la responsabilidad profesional y ética de llevar esas condiciones, ¿no? Y sí nos ha tocado tocar en la banqueta, ¿no? Pero también nos ha tocado tocar en grandes auditorios, y pues la verdad es que el escenario es el mismo, simplemente hay que tener la voluntad de poder, en mi caso, pues, voy a repetir, pues, llevar esos pues esas herramientas, ¿no? que yo siento que ayudan a que la sociedad tenga otro punto de vista, y que pues no nada más es el artista que sale en la tele, o que se escucha en la radio, o que tiene tantos views, ¿no? O sea, eso no, a veces no aporta mucho, porque pues es muy tendencioso, ¿no? Cuando en realidad debe de haber una condición plural, ¿no? O sea, esto como buena música, esto como música regular, y esto como mala música,
Pero pues, si la gente decide que esto es buena música haciendo mala música, ese aspecto es real y existe. Entonces, para nosotros es complicado y hay que llevarlo a un trabajo de campo, ¿no? Entonces, es lo que te digo, lo mismo tocamos en una banqueta o en una calle que pues, en un auditorio, ¿no? El profesional no debe de discriminar, ¿no? En ese sentido, y yo veo que pues muchos artistas pues sí lo hacen, ¿no? O sea, y hasta pues está este asunto de la fama, ¿no? De la fama, claro, que también es desde mi punto de vista un asunto que pues es como un espejismo, porque no porque tengas fama tienes calidad o tienes, bueno, calidad humana para empezar, ¿no? Sí. Sino como profesional tienes conciencia de lo que es lo que vas a exponer. Y yo creo que actualmente en México pues está habiendo una apertura a eso, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta que hay programas sociales donde compañeros míos están integrándose a esos programas como profesionales de la música y están dándose cuenta de que sí, hacía falta ese trabajo de campo. Sí. En este caso lo está haciendo el sector gubernamental, pero yo lo vengo ejerciendo por muchos años y por convicción propia. Llevando los conciertos al Zócalo y eso, ¿no? Sí, todo, o sea, es que yo, por ejemplo, he gestionado y para tocar en el lugar donde vivo, uh-huh, y de manera gratuita. A veces compañeros con los que he colaborado en ese sentido pues dicen, no, pues, ¿cuánto va a haber de dinero y todo eso? Le digo, no, bueno, es que yo creo que el profesional debe de tener esa condición. Sí, de proactividad social, de proactividad, ¿no? Exactamente. Sí o sí. Entonces yo les digo, pero mira, es que tenemos que hacer que la gente de nuestro entorno nos voltee a ver, ¿no? Uh-huh. Que sepan que dentro de su entorno hay esta capacidad también de profesión, ¿no? Porque eso es lo que hace falta, ¿no? Y no nada más dentro de la música, sino en muchos aspectos del arte, claro, del arte que hace falta en el país para que pues prolifere un sentido del bienestar, ¿no? Eso es lo que yo veo que sí hace falta por muchos compañeros profesionales en ese sentido, ¿no? ¿Y tú en tu día a día qué música escuchas? ¿Qué es lo... Casi no escucho música, es muy curioso porque luego me preguntan, o sea, si estoy tocando, si tengo a veces la gente me considera como rockero, ¿no? Uh-huh. Pero pues es un género que me gusta, ¿no? Tocar. ¿Cuál es tu grupo favorito? No sé. Bueno, grupos favoritos tal como no, pero hay grupos que me gustan, ¿no? Por ejemplo, del rock clásico, me gustan los Beatles, ¿no? Se me hace muy buena música. Los Doors también se me hace muy muy buena banda, de los grupos de la época de los 60s. Y pues, muchos otros tantos, ¿no? Pero esos dos se me hacen como que muy significativos para mí. En México, pues, la música mexicana, los compositores mexicanos, de vez en cuando sí me encanta escuchar a Agustín Lara, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Como compositor, como intérprete, como cantautor, ¿no? Y como instrumentista se me hace, pues, genial, uh-huh, sí, genial. José Alfredo Jiménez como compositor, sí, me encanta. Intérpretes como Lola Beltrán, ¿no? Lola Beltrán me gusta mucho. Pedro Infante, Jorge Negrete. También me gusta la cumbia, ¿no? Me gusta la cumbia, me gusta la salsa, la música de salsa. De Milo Ruiz, de Willy Colón. Willy Colón, me gusta Willy Colón. Eddie Santiago, también me gusta su trabajo, me gusta salsa romántica que le llaman. Y he tocado también salsa, he tocado cumbia, he tocado merengue, jazz, también me gusta el jazz. Entonces, como que sí escucho a veces muchas músicas. Hay un grupo mexicano que me encanta que se llama Real de 14.
me parece un trabajo muy profesional. De hecho, pues yo creo que es ese grupo sí sería una de mis principales influencias, porque un día me invitaron a la Fonoteca a ver una presentación de él. Me dijeron, ¿sabes qué? Iba a estar José Cruz, se llama, de Real de 14 en la Fonoteca. Y pues vamos a verlo, ¿no? Dije, sí, yo no sabía para qué. Entonces, recuerdo que en esa presentación estaban presentando sus álbumes, de los que llevaba hasta ese momento, y termina de platicar cada historia de su álbum, incluso la fotografía de portada o el arte del disco y todo eso. Y yo creo que una autoridad de la Fonoteca finalmente nos agradece nuestra asistencia y dice, bueno, pues quiero pedir un aplauso para el trabajo del maestro José Cruz Camargo, que va a entrar como acervo cultural del país. Y yo dije, ¿qué? Wow, ¿no? Y dije, sí, porque es un trabajo que vale mucho la pena en nuestro país. Yo creo que sí, ha sido una de mis grandes influencias y es así, a veces sí lo escucho, es lo que escucho a veces frecuentemente, me gusta mucho. Y por ejemplo, no sé si viste la película de Whiplash. No la he visto, fíjate, me han hablado mucho de esa película, pero no la he visto. ¿Qué puedes comentar de ello? Pues es una película, muchos músicos me han dicho que está muy, muy exagerada. Otros me han dicho, pues sí, es más o menos así, pero no tan exagerado. Trata de un chavo que quiere ser baterista profesional, pero pues obviamente al momento de estar en una escuela muy exigente, hay un profesor que es muy, muy pasado de lanza, que literalmente pues te dice que eres un idiota, que no la vas a hacer, que eres un inútil, que eres aquí tocando la batería. Y pues el chavo se supera hasta que lo logra. Eso es como que a grandes rasgos la película. Pero pues obviamente dicen eso, o sea, en la escuela de música es así, o sea, de sufrimiento, y te dicen pendejo y que no la vas a armar y tú casi luchar contra lo que quieres y contra lo que te están diciendo, y es algo, está buena. Ahora, a mí sí me gusta la película, pero ya cuando lo platico con músicos, pues si me dicen, está un poco exagerada, digo, bueno, chance si le metieron exageración, pues es Hollywood, ¿no? Sí. Bueno, pues depende, ¿no? Porque, bueno, digo, yo como músico pues elegí mi propia formación. Sí. ¿No? Dentro de que pues, yo ya estaba, pues para mi papá, pasado de años, ¿no? Que es una carrera que se inicia desde muy temprano, pues de modo tuve que hacer un sacrificio, ¿no? Y el sentido del sacrificio requiere voluntad y pues salirte totalmente de tu zona de confort y ahora sí que ponerte a la altura de todos los años que no... Sí, o de estudiar lo que estudia alguien más con profesores, ¿no? ¿Tus papás qué te dijeron una vez que ya te vieron dedicado o entrado en esto? Bueno, a mi papá le dio un poco de temor, porque yo me he dado cuenta de eso y lo entiendo. En nuestra idiosincrasia, la música no está más que vista como un hobby. Sí. ¿No? Y no es un hobby, es una profesión, y es una profesión que exige mucho, ¿no? Exige muchos hábitos, ¿no? En mi caso, pues yo he elegido, ¿no? Mucha disciplina, hábitos de investigación, y como compositor, pues ahora como compositor, pues la verdad me exige mucho más, ¿no? Me exige mucho más, y pues es un trabajo de tiempo completo. Yo lo diría así, más bien, no trabajo, una profesión, ejerzo mi profesión de tiempo completo, ¿no? Yo soy Fernando Martínez, está dedicado a la música todo el tiempo, ¿no? Y eso es lo que veo que encontré cuando tuve la fortuna de elegir la voluntad adecuada para lo que a mí como músico me ha servido, ¿no? No sé si sea muy bueno o no, pero pues las experiencias que he tenido han sido muy, muy gratas. Creo que muchas veces todos pues atendemos a una brújula interna y no sabemos si va a funcionar o no, ¿no? Pero para ti, ¿dónde encuentras esa inspiración para hacer lo que haces? La composición, la escritura, ¿en qué te inspiras? ¿Qué es los temas recurrentes con los que tú te encuentras? Porque supongo que todos tenemos como estas cositas que nos llaman y nos dicen, sobre esto quiero hablar, sobre esto quiero escribir, quiero que suene así. Pues cuando yo empezaba bueno, mi papá no quería que fuera músico, finalmente como que dijo, no, hijo, piénsalo bien. Digo, no, papá, yo creo que sí voy a poder, ¿no? Dame chance, ¿no? Ya si me caigo,
pues ni modo, a ver cómo lo hacemos. Sí. Pero siempre estuvo mi papá ahí, ¿no? Ahí como, híjole, a ver qué estás haciendo, ¿no? Y cada que veía que hacía algo mal, eso es todo. Ahí estás, ya ves, no seas músico, ¿no? Y yo, pues, trataba de cambiar esa idea. Exactamente. Hasta que llegó el momento que dijo, órale, sí, o sea, sí, mi hijo es músico, ¿no? Y además es músico independiente, ¿no? Que es, en nuestro país pues, es un poquito más complicado en ese sentido. Pero cuando nace esa inquietud por escribir, ¿no? Me da la impresión de que yo podía también poder hacer una letra de una canción, ¿no? Sí. Entonces empecé a investigar de qué hablaban los temas, qué tipo de técnica lírica aportaban. Puro amor y desamor. Sí, o sea, sí, una vez también un amigo que también ya falleció, que también era muy buen músico, se llamó John Gator. Él era estadounidense, pero vivía aquí en México. Y cuando yo con él platicaba de la composición, me dice, en la vida nada más hay dos temas, la tristeza y la felicidad. Y para de contar. El drama y la comedia. Sí, ¿no? Lágrimas y risas, ¿no? Sí. Y yo, no, pero creo que todo tiene sus matices, ¿no? O sea, para llegar hacia la tristeza, pues existe la melancolía, existe la incertidumbre, o sea, sí. Lo que conlleva tu vida personal, laboral, y levantarte temprano a irte a trabajar, y qué estás sintiendo en ese momento, ¿no? Si vas en el transporte público o vas en tu carro y todo eso, ¿no? Entonces, creo que empiezo a desarrollar un sentido de empatía, sí, por la sociedad, porque también, pues, hago ese ejercicio, ¿no? Me he metido a la cocina, me he metido como hojalatero. Ahora que nos quedamos sin trabajo los músicos en la pandemia, tengo un amigo que tiene un taller de hojalatería y me metí a trabajar con él. Y me hizo reflexionar mucho, ¿no? Y entonces, todo eso que voy viviendo, lo voy tratando de plasmar, ¿no? Para buscar un punto de comunicación a nivel muy personal y poder llevarlo al oyente desde mi punto de vista hacia eso, ¿no? Hacia un sentido de la búsqueda del bienestar, sí, ¿no? Entonces, creo que el esfuerzo, el sacrificio que se debe hacer para ser compositor tiene que ver mucho con la empatía, ¿no? Y son muchas cualidades las que uno tiene que adquirir, ¿no? O sea, la observación es indispensable, escuchar a la gente, el trabajo de campo es importantísimo. Lo mismo, voy a tocar una fiesta y las personas tienen conductas diferentes o siempre salen con algo nuevo, y pues lo que yo busco es como ir anotando de memoria todos esos rasgos y pues después lo voy plasmando en mi quehacer artístico, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ese en primera instancia sería como responder a tu pregunta en ese sentido. Es como ir elaborando, ¿no? un mapeo de notas, y después vas como que ordenando y depurando el material, y pues llegas desde mi punto de vista a la calidad y al sentido de comunicación que quiero aportar. Sí. ¿No? Cada compositor, cada autor tiene su forma de hacerlo, ¿no? Sí. Y en diferentes géneros y diferentes formas, sea música buena o mala, como lo quieran llamar, ¿no? Pero yo creo que ese es un ejercicio constante, ¿no? Dentro de la composición. ¿Y cuál es el género que más se te complica ejecutar? ¿O el que crees que sea más difícil de aprender o tocar? Pues yo creo que hay música que la verdad, más bien yo lo definiría de esta manera. Hay música que en realidad no me interesa ejecutar, ¿no? Sí. Y hay música que me conecta, ¿no?
Ujú. Tuve la oportunidad de tocar con un amigo que se llama Fernando Hernández. Él es un pianista. Yo lo conocí como pianista, como estudiante pianista en aquella época. Ahorita ya es es director de la orquesta, de la Big Band de Tamaulipas, ¿no? Ujú. Pero nosotros fuimos músicos de a pie, ¿no? De hecho, me acuerdo que en ese entonces estábamos trabajando, porque así lo vi, en una obra de teatro y nosotros musicalizábamos. Entonces, pues nosotros teníamos que hacer ahora sí que autoproducirnos, ¿no? Entonces un día dice, ¿sabes qué? No tengo ni un quinto, man, ni yo tampoco, y no ha salido nada de este trabajo. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues dice, vámonos, agárrate la guitarra y yo me agarro mi melodión y pues nos vamos a los camiones, ¿no? Para sacar para el desayuno. Y sí, así le hacíamos, ¿no? Tocábamos como una hora y media y ya sacábamos para el desayuno y ya nos íbamos a hacer tiempo para ir a tocar jazz a la hora de la comida en un restaurante, ¿no? Y él fue el que me induce al mundo del jazz, ¿no? Ujú. Era una música que no había experimentado hasta ese momento, y cuando empiezo a profundizar en ese género, me gustó y cada vez fue más y más ese gusto por ese género. Y por ejemplo, la música que se le llama música culta, ¿no? O la música clásica, ya ahorita ya puedo decir que pues para mí, en ese sentido de la actual hoy, pues para mí es música de acervo, ¿no? De acervo. Yo creo que ahorita se está haciendo música mucho más rica, y nosotros como artistas y compositores pues tenemos que apremiar a todo lo que ese acervo nos dejó, para poder elaborar nuestra propia música, y en el sentido de las proporciones que nosotros creemos, o yo creo que son las indicadas para poder sumar o tratar de aportar, ¿no? Porque pues también todo depende de que las cosas se den, ¿no? Sí, claro. Y como dices, y es interesante esta percepción que tienes, porque mucha gente romantiza demasiado la música clásica o la música de esta naturaleza, pues por todo el antecedente que tiene, por el número de instrumentos que se usaban y todo. Pero creo que hoy también se está haciendo música muy interesante. Apenas vimos un video, ¿te acuerdas? El de la película. Sacaron un muchacho como de nuestra edad o un poco más joven. Un crack. De puro oído, de haber visto una película, sacó todas las melodías, ajá, y las partituras, y dijo cómo estaban estructuradas y combinadas. De esta canción la hicieron con la canción de esta película y con esta otra canción de esta película. Solo aumentaron una octava. Y, o lo metieron en menor o mayor para que fuera más... Lo hicieron como con arpegio, en lugar de melódico lo hicieron con arpegio. Entonces, sí, entonces dices, wow, es impresionante cómo hoy se están dando ese tipo de cosas en la música, ¿no? Claro, porque ese es un avance, ¿no? Dentro de la concepción del acervo. Sí. Es lo que te decía, o sea, para mí esa música es acervo, ¿no? Y es de suma importancia. Entonces, pues las nuevas generaciones ahora tienen esa visión, y ya todo está muy simplificado, ¿no? Ya existen programas, ¿no? Dentro del mundo de las máquinas, donde pues ya te pueden decir cómo se lee una partitura, cómo puedes escribir una partitura, ¿no? Entonces, pero pues detrás de todos esos programas hay genios, que yo los considero de esa manera, que pues simplifican para que los públicos que somos comunes, pues, lo entendamos de esa manera, ¿no? Y es una manera de aportar y de comenzar a generar otras condiciones para que nosotros como profesionales logremos vincularnos con todos esos, tanto el acervo como la parte moderna y como la parte actual, para poder trabajar todos esos aspectos y poder unificar y sacar nuestras propias conclusiones y entregar un trabajo actual.
o buscar una vanguardia, ¿no? Sí. Sin caer en la parte tendenciosa desde mi punto de vista, ¿no? Entonces yo creo que son eras, ¿no? Son eras, y en caso de la música clásica, pues también tuvieron sus eras, ¿no? Sí, claro. A lo mejor era el reggaetón de su época, ¿no? Así de, ¿por qué Pues, estás escuchando eso? Ay. Yo me imagino, perdón, yo me imagino a Mozart, ¿no? Que pues un enloquecido Sí. de su momento, y pues Con la ceja rayada. Sí. entonces, pues sí, o sea, los artistas que van aportando y que son concluyentes en su era, pues evidentemente van a tener pues una adversión, ¿no? Sí, claro. Pero también van a tener la otra postura de apertura. Claro, ¿no? por ser pioneros. Exactamente, entonces pues son eras, ¿no? De nuestro desarrollo humano, y pues yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta como profesionales. Y pues a la gente que no se le considera profesional, por ejemplo en los oficios, Uh-huh. pues a nosotros como profesionales nos corresponde la tarea de abordar esos campos, ¿no? Sí. Que son importantes, ¿no? Porque pues una cosa no siempre nutre a la otra, ¿no? De hecho, el artista se hace gracias al ejercicio del artesano. Sí. Sí. ¿No? Esa es la evolución, ¿no? Esa es la evolución. Entonces, como profesionales, el trabajo a pie, el trabajo de campo, salirse de su estado de confort, debe de ser un elemento esencial para poder clarificar Sí. y entender en un sentido, como lo mencioné hace un rato, en un sentido de empatía, pues qué es lo que podemos generar para el encuentro con el bienestar, ¿no? ¿Y qué propones para que llegues a eso, no? Bueno, pues ahorita yo cuando te voy a contar, bueno, les voy a contar un sentir muy personal, que nada más creo que se lo he contado a mi hermano, que cuando en el sexenio de Peña Nieto, yo me di cuenta que la sociedad está en otro asunto, desde mi punto de vista, obviamente, y dije, ¿para dónde va esto, no? O sea, porque nosotros como músicos, cuando musicalizábamos esa obra de teatro, sentíamos que teníamos un producto que ofrecer de muy buena calidad, y tocamos muchas puertas, ¿no? En el sentido de instancias para poder aportar, y siempre nos encontramos con que no había presupuesto. No había presupuesto, no había eso. Entonces me incomodaba mucho eso, y para mí pues ahora sí, como parte de la producción era muy frustrante que ese trabajo no se pudiera ver remunerado, ¿no? Sí. Logramos hacer una presentación remunerada en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, con público obviamente de la universidad, y en contraste hicimos una presentación en el Jardín Hidalgo en Coyoacán, gratuito, porque vimos la posibilidad de que podíamos usar el escenario para poder presentarnos en un tiempo vacío del programa, de la programación, ¿no? De hecho nos pusieron hasta el último, sin ingeniero. Se tuvo que conseguir un ingeniero para eso. Después el ingeniero nos dejó todo bien, y se tuvo que ir porque como no había mucho dinero para poder pagarle, pues dijo, pues, ¿saben qué? Pues ya está todo bien, ahí está. Hicimos la prueba de audio y estábamos muy contentos, pero antes de nosotros se subieron 3 compañías teatrales, y nosotros que éramos ahora sí que pues, el pilón, no medimos eso, y nos empezamos a dar cuenta de que terminan las 3 compañías y empiezan a quitar el equipo del escenario. Entonces no teníamos ni audio ni nada, entonces improvisamos con lo que teníamos, y afortunadamente teníamos nuestro equipo, llevamos nuestro equipo y sonamos con lo que teníamos, ¿no? Y así nos presentamos, ¿no? Entonces eso para mí fue una experiencia frustrante. ¿Crees que ha sido tu peor experiencia?
No creo que haya sido la peor. Yo creo que, bueno, es que hay un maltrato para los compañeros músicos. Yo lo he visto y sí también lo he vivido en carne propia. Cuando quieres ofrecer tus servicios en algún lugar para ejecutar tu música, y obviamente lo que nosotros buscamos es vender nuestro trabajo, ¿no? Sí. Y los lugares lo que buscan es que lo hagas gratuitamente. Y no, es una profesión. Y siempre hay alguien que lo hace gratuitamente, ¿no? Entonces, exactamente, porque no lo ven como profesión, ¿no? O no respetan la profesión. Pero en fin, ese tipo de experiencias sí me desagradan. De hecho, pues ya la verdad es que yo lo que hago, ahorita pues tengo un grupo de amigos que en la pandemia, pues ante toda la incertidumbre que vivimos, se nos ocurrió hacer un festival se denominó Festival de Rock Clásico en Vivo. Así está de hecho está en las redes sociales, está en Facebook. Y se nos ocurrió hacer esa iniciativa porque todos los lugares estaban cerrados. Sí. A cada rato cambiaban los semáforos, y entonces pues hubo un lugar al sur de la ciudad que se arriesgó y me dijo, ¿sabes qué? Lo podemos hacer en domingo en la tarde. Precisamente fue hace un año, lo hicimos el 16 de mayo del año pasado. Pues casi. Sí, entonces lo hicimos. Entonces pues toda la producción la hicimos nosotros mismos, hicimos nuestra publicidad, vendimos nuestros boletos, el público respondió muy bien, también el público fue muy empático, afortunadamente el lugar se llenó, no hubo contagios, todo con medidas de seguridad. Sí, porque también a mí como artista me interesaba abordar la fenomenología de la pandemia desde ese punto de vista. O sea, ¿por qué no podemos juntarnos? ¿Por qué no podemos salir si utilizamos las medidas sanitarias correspondientes, ¿no? Sí. Entonces dije, bueno, pues vamos a arriesgarnos. Este grupo de amigos muy valientes, diría yo, nos juntamos, sí, vamos a hacerlo. Y lo hicimos, y afortunadamente nadie se contagió, no hubo contagios, y de hecho tuvimos presentaciones totalmente clandestinas, que es la pena señalarlo, pero que nos llevaron a eso, ¿no? A entender desde nuestro punto de vista como músicos la pandemia. Sí. Y por ejemplo, ¿cuándo fue el momento donde tú dijiste me siento realizado como músico, o el mayor logro que hayas tenido? Desde que lo decidí. Yo creo que cuando yo tenía como 6 años, cuando dije, no sé qué se necesite, pero para lograr ser músico, pero yo quiero ser músico. Y como comentábamos hace rato, que mi papá pues sí tembló, ¿no? En sus adentros, porque pues el ambiente artístico, y no nada más dentro de la música, en el ambiente cinematográfico, que también he tenido la oportunidad de trabajar ahí, en todos los ambientes existen muchas condiciones de prejuicio, ¿no? Sí. Y como músico, si tocas rock, por ejemplo, pues es sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Pero pues es que la realidad en sí, la humanidad está condicionada en ese sentido. Desde que sale esta propuesta del sexo, drogas y rock and roll, para mí la sociedad vive así, ¿no? Pero música de Guns N' Roses en fondo. Ama la música de Guns N' Roses. Entonces, me doy cuenta de que abordar esa condición de prejuicio era para mi papá también importante. Es que mira, hijo, en ese ambiente existe mucha droga, existe mucho el consumo excesivo del alcohol, y sí, claro, ¿no? Entonces, como lo vemos en la película de Bohemian Rhapsody, ¿no? Que cómo se pierde Freddie en todo el mundo de las drogas y pues sí, el exceso. Pues sí, pero pues eso es parte de su propia decisión y de la toma, y dentro de su sentido de la libertad, pues es respetable, ¿no? Sí. En mi caso, pues
yo siento que mi trabajo debe estar más dirigido a un sentido de bienestar, ¿no? Entonces hay que cuidar la salud, en esencia. Sí hay momentos de relajación, ¿cómo no? Y sí los busco, ¿no? O sea, sí me encanta de repente echarme una cervecita. Soy malo para el alcohol, sinceramente, entonces como que no. También soy alérgico al alcohol. Pero pues el azúcar, por ejemplo, es una droga muy común, ¿no? Sí. Y es destructiva, ¿no? Entonces evito el azúcar, por ejemplo, ¿no? Yo no como azúcar, ¿no? Y creo que eso, pues en la medida en que uno se va proporcionando ciertos sentidos de bienestar, pues es lo que tú eliges, pero en el caso de Freddy, pues él tuvo la libertad de elegirlo, ¿no? Pues sí, yo creo que cada quien elige la forma en cómo se destruye o se construye. O cómo se construye. Exactamente, y para mí las dos son válidas, ¿no? Sí, claro. Así que pues cada quien, o sea, puedes elegir el lado donde me voy a fiestas después de cada concierto o donde pues sí, me tomo una cerveza contigo, pero me voy a dormir porque mañana tengo otra presentación, ¿no? Es muy cansado, fíjate. O sea, luego a nosotros nos ha tocado que a veces hacemos 2 presentaciones por día y la verdad es que tratamos... Bueno, yo en lo personal para una presentación, yo sí tengo una preparación de mínimo de 15 días de antelación. Uh-huh. Por ejemplo, el último trabajo que hice, tuve que prepararme un mes, ¿no? Un mes específicamente para ese trabajo. Para ese evento. Uh-huh. Y acostumbrar a mi cuerpo a tener cierta condición física, como fue un trabajo de canto, pues a comenzar a mi cuerpo a hidratarlo, a escuchar los temas, si son temas nuevos, pues tengo que aprenderlos, y también aparte tengo que tener un mapeo, hago un mapeo, ¿no? de la sensibilidad de la interpretación, reconocer qué tipo de técnica está utilizando el cantante para aplicarla. Entonces, si no la puedo aplicar, la tengo que practicar para poder generarla y tratar de hacer una interpretación. Sí, transmitir lo que el artista quiere con esa canción, ¿no? Exactamente, para respetar el arreglo, ¿no? Uh-huh. Más que nada es eso, ¿no? Entonces, empiezo a hacer más ejercicio, empiezo a hidratar mi cuerpo, porque pues en el escenario tienes que estar en óptimas condiciones, ¿no? Entonces, pues el alcohol es muy destructivo, ¿no? El azúcar también es muy destructivo, o sea que pues, un pancito de dulce que se te antoje, no. Y pues a mí me ha funcionado eso, ¿no? Para poder ejercer mi profesión en ese sentido. Porque, no sé, la gente que... Sí, yo he llegado a beber, ¿no? Después de un evento o hasta antes de un evento. Pero digo, dentro de la profesión, ¿no? Sí. Y la verdad es una mala experiencia, no es recomendable, ¿no? Sinceramente no es recomendable, entonces prefiero mejor cortarle. Ajá, y luego si tienes otro evento al otro día, y si bebes, no, o sea, el alcohol te baja la energía, y vas... Y ya no das ese porcentaje, ¿no? Que debes de dar, ¿no? Esa fuerza, que no nada más es física, es de almática o espiritual, ¿no? O sea, es todo eso, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo mejor es hacer bien tu trabajo en las mejores condiciones, ¿no? Pues sí, ahora sí que tu trabajo habla por ti, ¿no? Entonces, si tú das una buena imagen, un buen concierto, con una buena técnica, con lo que quieres transmitir, pues la gente lo va a recibir de esa forma. Y tú lo das... pues un concierto, no sé, no quiero decir así nombres, pero no sé, Alejandro Fernández, Luis Miguel, que de repente salen con cada show en sus conciertos, pues digo, la verdad, pues qué mal, no tanto por, o sea, dices, bueno, pues la gente ya pagó su boleto por venirte a ver, pero pues así de, pues qué imagen estás dando tú en lo que quieres transmitir con tu canción, claro, exactamente. Sí. O sea, ya te ves más mal tú que lo que nos haces quedar mal a nosotros por comprar tu boleto. Pues, fíjate, era lo que estábamos tocando también hace rato, ¿no? El sentido de la elección de lo que es lo que quieres como producto. Pero independientemente de eso, ¿no? De esa condición de profesión, somos seres humanos. Sí. Y somos muy proclives más al error, que es donde, desde el punto de vista, trascendemos, que pues a estar siempre en el high top, ¿no? O sea... Sí. Así, ¿no? Entonces yo creo que
debe de haber un balance, ¿no? Desde mi punto de vista. A veces a mí, en lo personal, no me dan ganas de agarrar mi instrumento por semanas. Sí. Y si los dejas de practicar, pues la mano que... Sí, las manos que, sí, se van atrofiando. Traición. Pero entonces digo, bueno, pues ya no voy a practicar lo mismo, voy a aprender otras cosas, ¿no? Entonces también es importante tener la posibilidad de desaprender, de reaprender y de aprender otras cosas. Sí. ¿No? Eso yo creo que es una de las habilidades que me ha dejado la música a mí en mi profesión, porque a veces luego le digo a mis compañeros, porque luego a veces hay trabajos que me requieren y me dicen, ¿sabes qué? Necesitamos aprendernos este repertorio. ¿Para cuánto tiempo? No, pues la siguiente semana, sí, ¿no? Así, digo, no inventes, o sea, digo, es que a mí ya no se me graban esas cosas, ¿no? Antes sí, cuando empezaba así, me aprendía una canción y la tenía de memoria. De hecho, yo creo que todavía tengo canciones de esa época de memoria que ni practico, ya nada más me subo a tocarlas, ¿no? Y ya. Pero últimamente, yo creo que como de unos 15 años a la fecha, me cuesta mucho trabajo. Entonces, sí me aprendo el repertorio, pero lo termino y hace cuando como que desaparece. Sí. Entonces, para volverlo a presentar... Como cuando estudias para un examen y nada más para el examen y ya no te acuerdas otra vez, ¿no? Así es, porque sí, son cosas que nada más tienes que sobrepasar. Sí. ¿No? Pero en el trabajo compositivo, sí. Ahí sí, todo lo que voy adquiriendo y todo eso, sí. Ahí fluyo. Como es un trabajo creativo, pues ahí es donde pues no se me olvida absolutamente nada, ¿no? Y lo va uno mejorando o lo va uno echando a perder también, sí. ¿No? Pero ya a su modo. Sí, exactamente. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que hoy están pensando en dedicarse a la música y no se sienten convencidos de hacerlo? Sí, porque claro, como te comentaba, los papás generan mucha influencia en ese tipo de decisiones, en el que es un hobby o no vas a poder vivir de esto. Bueno, yo empezaría con esto, ¿no? La música es una profesión, sí. ¿no? Como cualquier licenciatura. De hecho, creo, desde mi punto de vista académicamente, creo que darle el título a la música de licenciatura o a la pintura, ¿no? Es pues muy pobre, ¿no? No, yo creo que encasilla una formación en música a nivel licenciatura en casilla, exactamente, desde mi punto de vista. A lo mejor otras profesiones no, otras profesiones tienen una condición requerida y listo, ¿no? Pero yo por ejemplo, como compositor, me he tenido que adentrar a varios temas, ¿no? Sí. Temas, por ejemplo, tengo que tener una metodología de investigación antropológica para poder abordar ciertos temas, ¿no? Entonces, bueno, historia, ¿no? Como yo creo, historia del arte, musicología, ¿no? Desde empezando por esas herramientas que son básicas. Entonces, la música es una profesión exigente y sí se debe de empezar a estudiar, llevar al estudio y a la práctica al mismo tiempo, ¿no? No es como otras profesiones que pues, estudias, sales y ya empiezas a ejercer, ¿no? O empiezas a ejercer en el trabajo social. El trabajo social se tiene que hacer todo el tiempo como profesionales, ¿no? Eso sí, ¿no? Entonces, para eso es esa condición académica. Pero en la música sí debe de ser estudio y práctica, ¿no? Entonces, para encontrar la vocación real a eso, pues yo creo que desde mi punto de vista, yo creo que todos somos proclives a tener alguna expresión artística, sí. Ya sea música, pintura, ¿no? Escultura, la cinematografía, ¿no? Creo que eso es parte, las bellas artes son parte de la esencia humana. Pero específicamente en la música, vuelvo a repetir, la música es una profesión y es remunerada como cualquier otra profesión. Solamente que hay que buscar tener, desde mi punto de vista, un
grado de singularidad para poder aportarte a ti mismo y saber hacia dónde va proyectado tu trabajo, qué es lo que quieres proyectar, ¿no? Sí. Si quieres armarte una banda de rock, ¿por qué quieres armarte una banda de rock? O sea, ¿es un pasatiempo dentro de lo que estás eligiendo o es parte de tu formación? O sea, por eso yo creo que es importante que existan talleres, ¿no? Para mí, la academia, en algunos sentidos técnicos, es buena, pero yo creo que más comúnmente debería de ser talleres para las artes, ¿no? En donde puedas exponer ciertas cualidades que necesita la persona que quiere, en este caso, aprender a estudiar música, adquirir, porque, por ejemplo, la autogestión es saber cuánto vale mi trabajo. Sí, sobre todo eso. ¿No? ¿Cuánto vale mi trabajo y por qué? Pues claro, o sea... ¿Por qué lo valoro así? Claro. Exactamente, ¿no? Entonces... Y el por qué tú no lo valoras así. Exactamente, porque nuestra sociedad está acostumbrada a que... haces lo que te gusta, ¿no? O sea, entonces no te tengo que pagar. Así así me ha tocado eso, ¿no? Yo un trabajo, ¿no? de aprendizaje y de estudio y de buenos hábitos y todo eso para que pues darte un producto, ¿no? Que pues si bien no es de primera necesidad, es indispensable en la vida. Sí, no, creo que yo no podría vivir sin música. Escucho música todo el tiempo. Cuando voy en el coche, en el trabajo escucho música todo el tiempo. Cuando voy a dormir incluso pongo música para dormir. Sí, entonces debemos estar acostumbrados a ver al músico como sociedad, a ver al músico como un profesional, más de las diversas y alguien que está presente en tu vida en todo momento, en todo lo que haces. Por lo menos alguien te recuerda una canción cuando ves a alguien, o simplemente tus papás cuando te ponen una canción dices, no, pues qué padre, y es algo que siempre está presente en todos los momentos de tu vida, en todas las etapas. Sí, entonces, en el momento en que las personas deciden ser músicos, pues que deben de considerar que es una profesión de alta exigencia, que te va a dar muchas satisfacciones, pero que te va a exigir también, ¿no? Entonces, sí hay que tenerlo muy claro y hay que, como cualquier profesión, ¿no? Porque sí, a veces yo me encontraba con gente que dice, no, es que yo estaba estudiando esto y ahora estoy estudiando esta otra cosa que creo que me encuentro más con esto en mi vida, ¿no? Sí. Y me da plenitud. Entonces, si buscas una carrera que te diversifique como persona, que te dé un estado de plenitud y que tengas esa condición de aportar a la sociedad, ¿no? Incluso en el sentido altruista, pues adelante. Yo creo que la música es tu mejor opción, y si es remunerada y se gana como tú quieras que se gane, como cualquier otra profesión, como la quieras ejercer, ¿no? Sí, claro. Yo quería hacerte una última pregunta. Esta es una opinión muy personal. Yo la tengo desde hace tiempo, pero bueno, es la primera vez que se la va a preguntar a un músico. Sí. No sé, yo no soy muy fan o no apoyo mucho la gente que se dedica a hacer puros covers. O sea, no sé, por ejemplo, una banda que vive de puros covers. O sea, digo, sí, está bien, llega un momento, todo el mundo empieza con covers en una banda y todo el mundo empieza a hacer música basada en la música de otros artistas, pero sí digo esa parte en la que no puedes dedicarte a hacer toda tu discografía con base en covers. ¿Moderato? ¿Cómo tú lo ves eso? Bueno, yo entiendo que tú eres compositor, tú eres intérprete y todo. Digo, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿tú crees que está bien eso? O sea, bandas de rock o lo que sea, cualquier género, que se la pasan haciendo puro cover y de eso viven. Bueno, yo creo que yo no lo llamaría cover, yo lo llamaría repertorio de nuestra condición humana. Yo creo que sí es válido consumir, ¿no? Sí. La interpretación, pero no creo que sea conveniente que sea solamente como músico, nada más dedicarte a interpretar covers, ¿no? Puedes estudiar composición, por ejemplo, ¿no? Pues creo que hay
músicos que nada más son muy buenos para interpretar, otros son muy buenos para componer. Sí, otros, por ejemplo, otros son... Luis Miguel, que interpreta muchas canciones y le sabe muy bien. Pero, por ejemplo, Luis Miguel escoge sus canciones, le da trabajo a los compositores, ¿no? Sí. Se pagan muchas regalías por ello, para diferentes circunstancias a las que hay que devengarles. Y por un lado está bien, y también presenta nuevas composiciones, ¿no? O sea, un nuevo producto, ¿no? Como artista, ¿no? Yo lo que digo en esa parte es, siento que como artista, tú lo mencionas todo el tiempo, es qué tienes que ofrecer, ¿no? ¿Qué aportas tú a la sociedad y qué tienes que ofrecer tú? Entonces, me ofreces algo que ya me ofrecieron, pero con un tono diferente, pues digo, no, o sea, sí está bien, a lo mejor te quedó muy chido el cover, y sí me gusta a lo mejor más tu versión, pero digo, no puedo hacer eso siempre, ¿no? Yo digo, haz algo tú, crea algo tú. Te digo, yo lo llamo repertorio, y entonces, por ejemplo, a mí me contratan, lo voy a decir como tú lo expresas, para tocar el cover en una fiesta. Para, por ejemplo, yo poder vender una canción mía, yo tengo que hacer toda la gestión de la producción, porque me he encontrado con que un amigo que es internacionalista me recomendó con 2 disqueras y me dijo, y me pidió mi material y me dijo, ¿sabes qué, Fer? Sí les gusta tu material y todo eso, pero pues tienes que pagar cierta cantidad de dinero para poder ingresar a la disquera. ¿Por qué? Es que no les gusta mi música. Ajá. Sí. ¿Qué representa eso? Ese pago, ¿no? Pues representa la publicidad, representa que tengas el nombre del sello de la empresa y te dan cierta visibilidad y todo eso. Entonces digo, no, pues pues yo creo que mejor me dedico a seguir interpretando covers, ¿no? Porque no tengo ese capital de momento, ¿no? Entonces, cuando he hecho la interpretación de mis canciones, pues es para un público específico, ¿no? Cuando en realidad debería de ser para todo público. Ahorita, en la instancia de la Secretaría de Cultura, están apoyando la iniciativa de la música original, ¿no? Y eso va remunerado. Y digo, bueno, eso me parece que pues es una muy buena iniciativa por parte de esta condición gubernamental. Pero no creo que el músico, el oficio de la música debe de tener, sí, conocimiento del repertorio, porque es parte de la escuela, pero también el conocimiento del arreglo como músico. Puedes vivir siendo arreglista también, que es un concepto más de la composición, o puedes ser compositor. Y es un poco complicado que la gente quiera salirse de un sueldo, por muy bajo que sea, tocando covers, ¿no? Pero también la sociedad demanda eso, ¿no? O sea, hay sonoras dinamitas como 1000, creo, ¿no? Nada más creo que en esta alcaldía, ¿no? Entonces, también la gente pero falta ahí una que dice sonora dinamita, la auténtica. La auténtica de las auténticas, sí. ¿no? Entonces yo creo que la gente también, por eso decía hace rato, el trabajo de campo es importante para nosotros como profesionales, porque pues en nuestros entornos nos visualizan o nos visualizan en nuestros entornos, y pues pues les explicas, bueno, también hago esto, pero también hago esto, soy compositor, ¿no? Quiero escuchar tu música, bueno, voy a hacer una presentación en tal lado, va a costar tanto el acceso y te veo ahí. Entonces yo hago mi labor para vender mis boletos y para buscar esas condiciones. Y también vi que ya últimamente en la parte de la disquera ya es difícil que como que fichen o
o agarran a un artista, porque ya mucho está yendo hacia la música independiente, donde digo, pues ya no necesito una disquera, ni necesito a Sony o a Warner para poder producir un disco. Lo puedo producir yo en un estudio independiente que me cobra tanto, yo hago mi disco, tengo mi música registrada y yo lo hago como lo muevo y lo hago su publicidad como yo pueda. Sí, claro. En lugar de decir, pues tengo que pagarle tanto a Sony o a Warner o a Universal y decir tengo que darte tanto de mis derechos y cederte tanto, mejor hago mi música independiente, y creo que eso es lo que está revolucionando también esta industria musical, que ya la mayoría de los artistas va hacia la parte independiente. Sí, y de hecho yo creo que es mucho mejor. El artista tiene más control de su música también, ¿no? Exactamente, y hacia dónde va dirigido, ¿no? Sí, creo que la industria ha dado un giro pues fuerte en ese sentido, en el que pues ya uno se produce y se publica solo, y además antes tenías que cumplir con ciertos estándares que pedía el mercado y hoy ya no. Si quieres hablar o vender tantos discos de Jabón Sote, hablas de Jabón Sote en tu canción, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es una facilidad que hoy existe, y creo que también las plataformas han pues previsto eso, ¿no? Hoy que ya estamos pues como creadores de contenido, nos permiten estas herramientas de propiedad intelectual y de registro de marca y demás, con una facilidad mucho mayor que pagarle miles de pesos a una disquera, ¿no? Exactamente. Entonces por eso hace harto comentábamos de la autogestión, ¿no? Dentro de la profesión, y yo creo que de cualquier profesión tienes que crear tu identidad, sí, ¿no? Claro. Tu identidad comercial, tu identidad empresarial o cooperativa, como en la modalidad que tú quieras, pero tienes que crear tu identidad y irla solventando, ¿no? Sí. Y las redes sociales también han hecho que esto funcione demasiado bien, porque el mismo artista se da publicidad él solo. Antes la disquera era la que se encargaba de poner tus discos en cada iShop o Mix Up, o cada lugar de música. Si no estaba tu disco ahí, es que no eras nadie, o sea, nadie te conocía. Y ahorita yo te vendo mi disco digital, ni siquiera tengo que ponerte mi disco ahí en Mix Up. Ni siquiera te lo vendo, entra a Spotify y está gratis. Exactamente. Sí, entonces yo creo que sí vemos que hay plataformas que la verdad, desde mi punto de vista, abusan, ¿no? Yo creo que en el momento que tú subes tu música a una empresa, la plataforma ya ahorita como Spotify tendría que tener un respaldo económico importante para de entrada pagar por los derechos de licencia de tu música. Sí. Sin embargo, te hacen prácticamente ponerte la soga al cuello y pues... Si quieres o no. Sí, solo un centavos por cada reproducción, casi. Esa es una tontería, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pero pues el artista más vendido es consumido es Luis Miguel. ¿Hacia dónde va ese dinero realmente? ¿Y qué cifras reales existen, no? Porque eso es lo que tú me estás diciendo. Exactamente, ¿no? Uh-huh. Exactamente. No, entonces, si no, toda la parte de regalías eso da un pedo. Sí, no. Entonces el artista debe de estar consciente, independientemente de ser artista, compositor, y que ya tiene una identidad, debe estar consciente de cómo proteger. Sí, claro. ¿No? Y cómo vender su marca, a quién va a vender su marca, en qué condiciones de contratos vamos a trabajar. Sí. ¿No? Sí. Eso es lo que hace falta para que, en el caso del músico específicamente, sí, esté educado en ese sentido. Exactamente, se integre todo ese proyecto de vida, sí, ¿no? A nivel profesional y obviamente pues económico. No, pues sí, ¿no? Porque la verdad pues es lo que deja también, ¿no? Sí. O sea, muchas veces por amor al arte, pero pues sí, la parte de retribución económica también es igual de importante, y creo que debería ser más reconocida por esas mismas plataformas. Así es, ¿no? Entonces yo creo que por eso es importante, desde mi punto de vista, lo reitero, que exista un taller que tenga toda esa gama de posibilidades tanto para el músico principiante, que finalmente tiene que empezar a aprender el oficio, como yo le digo, Sí. ejercerlo en ese instante y ver todas las posibilidades de hacia dónde va dirigido tu trabajo profesionalmente y obviamente remunerado, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que en la secundaria yo tuve un área que se llamó orientación vocacional, sí, Sí. que a mí me sirvió bastante
pero aunque yo ya tenía muy claro que yo tenía que ser músico, de hecho me agarraban de ejemplo, ¿no? Me acuerdo el maestro Roger, me agarraba de ejemplo. Roger Waters. me agarraba de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los alumnos que tienen facilidad para la guitarra, porque yo tocaba la guitarra en la secundaria, ¿no? En los festivales es clásico eso. Sí. Entonces, los alumnos que tienen la facilidad para la guitarra y todo eso, pues pueden ir a la exposición que va a haber en ese entonces en el Universum sobre, pues, qué carreras pueden ver, y quiero que me traigan de tarea. Y los folletos, casi. Los folletos, sí, nada, ya yo me fui a dar la vuelta y yo nada más fui al stand de música y agarré mis folletos, ahí se ven. Yo ya hice la tarea. Sí. Sí, o sea, yo lo tenía muy claro. De hecho, este podcast es muy enfocado hacia eso, porque muchas veces creo que esto a veces ayuda más de lo que en un momento ayudó la feria de universidades y que te platiquen todo eso y que los exámenes de orientación vocacional, donde de hecho pasó algo muy gracioso, o sea, porque yo me dedico al área de la salud y en eso, o sea, viene en el papel como para hacer el examen de orientación vocacional. ¿Te gusta cuidar enfermos? No. ¿Te gusta ayudar a la gente adulta mayor a hacer sus tareas? No. ¿Te gusta tal? Y así de no. Entonces, pues no eres para el área de la salud. Y así de, pues sí, pero pues es que esto está muy limitado. O sea, digo, pues a mí no me gusta eso, pero me gusta otra cosa y no me la estás preguntando. Y tú dices que ya no soy alguien apto para el área de la salud, nomás porque no me gusta atender enfermos. Digo, pues ¿a ti te gusta o qué pedo, güey? Pues yo creo que los que hemos, pues de alguna manera, lo que acabas de decir, ¿no? Hemos tratado con nuestros parientes o miembros de la familia que se enferma o algo, o sea, es súper pesado y demandante, ¿no? Sí. Y yo creo que más que para eso tener una vocación, yo creo que es un sentido muy alto de empatía, sí, ¿no? Entonces, pues deberían de, yo creo que hacer más bien un test psicoanalítico para saber si la persona tiene ese grado de empatía, porque yo, pues, la verdad, lo he hecho, pero digo, híjole, componte, ¿no? O sea. Sí, y este podcast es precisamente para eso, para que la gente que tiene dudas sobre qué estudiar y tiene alguna incertidumbre sobre algún tema en específico, sabes qué, ni yo te lo cuento, ni Pablo te lo cuenta alguien que viene y vive de eso y te dice cómo ha logrado todo lo que ha pasado en su vida y cómo se llega a tener éxito, con malas experiencias, con buenas experiencias, con comentarios que ha dicho la gente, su misma familia, y que es el mejor consejo que puede dar para esos jóvenes que quieren saber qué estudiar. Claro. Al final es un ejercicio de introspección, ¿no? Muchas veces nos venimos a autoconocer nosotros por nuestras pasiones y ustedes mismos con lo que recuerdan del pasado, ¿no? Entonces muchas veces te acuerdas de por qué llegué aquí, ¿no? ¿Qué me llevó hasta acá, ¿no? Uh-huh. Y el hecho de que vengan ustedes y nos compartan este tipo de cosas, que hoy tú te des el tiempo de acceder a un contenido como este, pues se agradece, ¿no? Porque pues es orientación para nosotros y para todo nuestro público, ¿no? No, yo estoy muy contento que existan ese tipo de espacios donde, pues, en mi caso, como profesional de la música, pues me permitan compartirles un poco de mi experiencia, que sí, a mí me tocó, lo reitero, o sea, esa parte de la idiosincrasia mexicana donde, pues, la música se veía como un hobby. Sí, creo que hasta la fecha, ¿eh? Sí, sexo, drogas y rock and roll, pero pues la verdad es que eso se ve en todas partes, no hay por qué alarmarse. Del rock. Sí, o sea, no es exclusivo del rock, ni de la música, ni del cine, no es. ¿De dónde? Para que miren. En todos lados y a todas horas, ¿no? Sí. Pero finalmente uno se proporciona lo que uno quiere. Sí, atrae lo que uno quiere. Exactamente, entonces, sí, la música es una para mí una unificación de voluntades, ¿no? Como profesión. Como tú lo comentabas hace un momento, ¿no? Luego a veces son cuestiones que limitan un poco el panorama sobre qué es lo que quieres abordar y en qué condiciones vas a abordar tu profesión, ¿no? Sí. O sea, es una unificación de voluntades y como en todo, pues ahí va a haber experiencias muy buenas, pero también muy demandantes y otras no tan buenas y otras muy malas. Pero pues al final de cuentas no serías lo que eres gracias sin esas experiencias, ¿no? Es que ese es el eje de la vida, ¿no? Sí. Y cada profesión exige rigurosamente un sentido integral de carácter, ¿no? Entonces, ¿cómo
¿Cómo se va integrando el carácter? Pues en base a tener una perspectiva de aprendizaje, de investigación, de interiorización, como tú lo acabas de decir. El sacrificio, ¿no? Sí. El sacrificio es importante en el buen sentido, claro está. El sacrificio de, como en el México antiguo, ¿no? Que lo denominaban los mal llamados indígenas, que más bien son anahuacas, ¿no? Que como se denomina los habitantes de México antiguo. El sacrificio era, ¿qué no me gusta de mí? O sea, ¿qué tengo que hacer para mejorar? ¿No? Pues, quiero bajar de peso, pero me gusta el refresquito. No, pues déjalo. Bebe agua. De hecho, creo que el refresco te hace mucho daño, ¿no? Empezando por esos pequeños detalles, ¿no? El azúcar, no, es que sí sabe rica, y sí sabe rica el azúcar, la verdad, ¿no? Pero yo, por ejemplo, la evito, ¿no? Sí. Y la evito porque, pues, a mí ya me causa una condición de malestar, ¿no? Sí. Entonces, al principio sí fue como que, híjole, pues es que está rica el azúcar, pero después dije, no, la verdad ya está del otro lado, sí, haciendo ese pequeño sacrificio. Sí. Órale, ¿no? Entonces va mejorando tu perspectiva, ¿no? Va mejorando tu perspectiva de salud, ¿no? Y eso es lo que es el sacrificio, y eso lo aprendí por mi hermano, que también es músico, ¿no? Yo decía, no, hay que hacer un sobreesfuerzo, ¿no? Yo decía, y mi hermano decía, no, hay que hacer un sacrificio. Sí. No, un sobreesfuerzo. ¿Por qué dices ese sobreesfuerzo, Fer? No, es un sacrificio. Y me dice, es que mira, y me lo dijo de esa manera textual. Sí. A ti te gusta echarte tu purito, echarte tu vinito, tu tequilita, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Una carnita asada, un esto, un aquello, ¿no? Y te gusta tenerte muy bien, ¿no? Sí. Sí, claro. Y entonces por eso tengo que hacer un sobreesfuerzo para poder tener eso. Y aparte tener la propia voluntad para eso. Dice, no, elimina eso, ¿no? O sea, haz el sacrificio. Haz el sacrificio de hacer eso, porque finalmente eso se está quitando un poco de atención a lo que realmente quieres hacer como profesional. Entonces ahí comprendí que sí vale la pena hacer el sacrificio en ese pero sentido. Hay que estar dispuesto a eso. Sí, pero es una condicionante de voluntades. Y la familia, en el caso de los de las nuevas generaciones que quieren ser músicos, pues la familia es un punto importante, ¿no? En ese sentido, como familia tenemos que apoyar. Sí. Por ejemplo, yo tengo un sobrino que se está dedicando al diseño gráfico, sí, y algo de informática. Entonces pues dije, no va a ser músico, pero mi hermano y yo le integramos como que la parte de la música como un complemento para su vida, ¿no? Pero no se visualiza como músico. Uh-huh. Pero sin embargo tiene una facilidad para la música, para cantar, y está componiendo sus propias canciones. Y luego me dice, oye, ¿cómo ves esta letra? ¿No? Y digo, no. Entonces, pásamela. Exactamente, pero eso lo aplica. Aquí. Sí, entonces eso lo aplica a su ejercicio profesional. Uh-huh. Es parte de su ejercicio profesional. Y empieza ya a corresponder a erigir su propio carácter y a entender una condición de identidad. Entonces él ya habla de que quiero hacer una empresa, cómo se va a llamar mi empresa, qué necesito para mi empresa, ¿no? Sí. Y pues todavía apenas va a entrar a la universidad, ¿no? Entonces eso es importante, que los jóvenes, muy jóvenes, vayan apremiando a sus posibilidades de identidad, ¿no? Sí. Te dediques a lo que te dediques, ¿no? Entonces es importante, ¿no? que lo entendamos de esa manera. La familia tiene, en este caso, que apoyar, sí, es indispensable, pero también tienen que tener la voluntad. O sea, porque sí, yo me he dado cuenta de que hay gente que pues ya nació con el piano en la casa, uh-huh, ¿no? O es hijo de músicos, ¿no? O a lo mejor no es hijo de músicos, pero tienen un piano, tienen un estudio de grabación o algo así. Y pues ya lo tengo, ¿no? Y volvemos a eso del sobreesfuerzo, ¿no? O sea, como yo ya lo tengo,
pues hago un sobreesfuerzo para poder mantenerlo y sustentarme otras cosas, ¿no? Entonces, no, el sacrificio es lo importante para salirte de tu zona de confort. Sí. Porque, por ejemplo, aquí en este estudio tan bonito que está, ¿no? Y dices, bueno, pues ahora vamos a hacer el podcast en otro lado, ¿no? O vamos a hacer un estudio de campo, ¿no? Sí. Vamos a donde está el artista, por ejemplo, el músico, ¿no? Sí. Sí. Vamos con el Fer desde que sale de su casa, desde cómo se prepara y todo eso, para el escenario. Yo creo que eso también es importante, es ¿no? una parte que hemos veniendo hablando de querer llevarnos nada más, no traerlo aquí, sino llevarnos nosotros esto a la profesión, ¿no? Saber cómo es tu día a día, ¿no? Cómo es el día a día del abogado, del dentista. ¿Qué es lo que hace? ¿A dónde va? Hacen? Ajá. ¿Qué necesita? Sí. ¿Cuál es su recorrido? Toda esa parte, ¿no? Exactamente. Ahora sí lo haríamos, pero no tenemos tiempo. Pero pues está bien que yo creo que pues ahora sí que los compañeros profesionistas que se presentan en el podcast, pues hagan ese ejercicio, ¿no? De decir, por ejemplo, yo tengo días para ensayar mi instrumento, ¿no? Y pues sería muy aburrido que fueran a verme ensayar 3 o 4 horas, ¿no? Sí. Sí. No, todo se resume en, pues te ensayo 3 o 4 horas, pero ¿qué hago dentro de esas 3 o 4 horas? Antes eran más, o luego he llegado a ensayar hasta 8 o 9 horas, ¿no? Y para la composición, pues les voy a repetir, o sea, es un ejercicio constante. Ahí sí es un ejercicio que no se deja. Es más, hasta así probablemente se los juro. He estado dormido y de repente despierto y con una idea. Sí. ¿Dónde está la libreta? La libreta, ¿no? Sí. ¿No? O sea, como que es parte de la ensoñación. Sí. Y dices, caray, esto sí me gustó. Sí, las epifanías nocturnas, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, yo creo que eso pues, habla de una mente lúdica, ¿no? Te diviertes. Creativa, ¿no? Sí. Entonces, pues eso se da con el ejercicio de cómo vas eligiendo tu vida y tu carácter, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí es importante que tengamos en cuenta que cada profesión es un vehículo importante para, en mi caso, entender mi condición humana, ¿no? Pues no sé si nos gustas dejar tus redes, Fer, para... Sí, o tus medios de contacto, por si quieren contratarte, conocerte, tomar tu taller que estás preparando. Sí, estoy preparando un taller y de hecho, pues, lo quiero hacer de manera particular, individual, porque también es importante, ¿no? Sí. También he aprendido y mi hermano también lo ha visto de esa manera, porque él también da clases, pero descubrimos que las clases deben de ser personalizadas. Sí, no todos aprenden igual. Sí, no, y cada individuo, cada persona tiene sus características y sus necesidades. Entonces nosotros como profesores, como maestros, tenemos que empezar a buscar esa introspección del alumno, y porque la verdad, sinceramente, pues, también el alumno se convierte en tu maestro. Sí. Entonces es una retroalimentación. Entonces yo creo que en la música, esencialmente, yo creo que debe ser particular la clase y corresponder a la vamos a decirlo así, a la psicología de cada persona, ¿no? De lo que uno alcance a visualizar. Y bueno, me pueden encontrar en Facebook como Fer Rigel. Es lo que tengo, nada más. Tengo esa página y tenemos la página de Rigel como entidad artística. Esas son esencialmente las redes que tenemos hasta ahorita, ¿no? Porque, como te digo, como empresa vamos forjando nuestra identidad. Sí. Pero ahí me pueden contactar y estoy para lo que se les ofrezca. Podemos ir a tocar a donde ustedes quieran, podemos dar clases. Ustedes se comunican ahí conmigo y pues atenderemos todas sus dudas, preguntas, necesidades, lo que gusten. Pues muchas gracias, Fer, muchas gracias por tu tiempo, gracias por todo lo que nos compartiste. Ojalá también muchos músicos que quieran inmiscuirse en todo esto tomen tu visión de poder
entender la parte de la preparación de todo lo que sacrificas en tu día a día y en lo que necesitas estar preparado para enfrentarte a todas las adversidades que pues tiene el mundo. Entonces creo que es muy valioso lo que nos aportaste el día de hoy. Y no sé qué quieras decir tú, Pablo. No, pues nada, de nuevo agradecerte que te tomes el tiempo y que nos platiques de tu experiencia. Siempre es reconfortante saber que alguien ha llegado a través del esfuerzo a donde está. Pues muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy contento de estar con ustedes, de haber compartido, y pues espero pues haber podido aportar algo. Claro que sí. Ya saben que pueden encontrar todas las redes de Fer en la descripción, seguirnos para poder ver más videos, darle like si les gustó. Ya saben que nos vemos hasta la próxima. Bye.